Todo empieza durante los años 1600 con las primeras incursiones europeas a Asia. Resulta que los chinos, quienes ya tenían una larga historia y tradición, ya habían venido usando una sustancia llamada opio desde hacía 1000 años atrás en su medicina. Sin embargo, fueron los europeos quienes introdujeron la práctica de fumarlo con fines recreacionales al mezclarlo con el tabaco traído desde América. De esta forma, el consumo de opio se fue popularizando bastante durante los siguientes años en China, país que contaba con la economía más grande del mundo en aquel entonces dada su enorme población. La economía china se consideraba en cierta forma como hoy en día se considera a la de Estados Unidos, rivalizada únicamente por India en ese entonces. Así, fumar opio se convirtió en un hábito tan común en China, que el gobierno de este país empezó a tomar medidas contra esto por sus implicaciones en la salud de quienes lo consumían en desmedida. Los chinos empezaron primero por prohibir el cultivo de amapola, luego la importación de opio, y finalmente prohibieron su consumo para finales de los años 1700. Para esta misma época, los ingleses ya habían desplazado a otras potencias europeas, y sus recientemente conquistadas tierras en la India tenía enormes cultivos de amapola. Los británicos no la pensaron dos veces y aprovecharon la prohibición en China para hacerse millonarios con el opio indio durante las siguientes décadas. Fue de esta forma que la empresa británica, East India Company, se convierte en el primer gran cartel de la droga en la historia, pues ellos empiezan a introducir cantidades cada vez más grandes de droga ilegal en China, haciéndose muy ricos en muy poco tiempo. Aunque los británicos no fueron los únicos que traficaban ilegalmente con droga en China. Los Estados Unidos también metían opio clandestinamente en este país, el cual era traído desde Medio Oriente, aunque su participación en el mercado era de apenas el 10%. Pero la fiesta tenía que parar en algún momento, o al menos eso pensaron los chinos, y para mediados de los años 1800, los chinos se cansaron de la burla de los europeos a sus leyes, además de que estos carteles de la droga habían logrado corromper a un gran número de oficiales en el gobierno, lo que ocasionó que finalmente el emperador chino enviara agentes al puerto de Cantón para confiscar y destruir toda la droga que encontraran allí. Los narcotraficantes británicos estaban en shock. No podían creer lo que estaba sucediendo, y decidieron acudir al Parlamento británico para pedir su intervención en el asunto. Efectivamente, el gobierno británico y su reina, aprobaron la intervención militar y decidieron irse en una guerra frontal contra China para defender a sus narcotraficantes. Aunque no fue solamente una, sino que terminaron siendo dos guerras, en las cuales varias potencias europeas terminaron involucradas, logrando someter a China y obligándola a legalizar el consumo y comercio de opio de una vez por todas. Además de esto, los británicos se adueñaron de Hong Kong y obligaron a los chinos a pagar por el opio que habían destruido, además de privilegios comerciales. Una gran humillación para esta nación asiática. Posterior a estas guerras, los europeos siguieron felices saqueando a China de todas las formas posibles e incluso llegaron a estar muy cerca de convertirla en una serie de colonias europeas para finales de los 1800, a lo cual otro país observaba con ansias de ser parte de la fiesta, pero a quien los europeos simplemente le negaban la entrada. Estamos hablando de Estados Unidos. El país norteamericano, aún joven, no contaba con la fuerza militar para competir en el ámbito internacional contra las potencias europeas, pero dio un gran paso hacia adelante cuando fue capaz de derrotar a España en 1898, lo cual le dio a las Islas Filipinas, que estaban muy cerca de China. Sin embargo, ya era demasiado tarde, y a Estados Unidos le tocó valerse de artimañas diplomáticas para proteger su comercio con el gigante asiático. Una de esas artimañas fue la política de puertas abiertas en el año 1900, la cual se trataba simplemente de que sin importar qué potencia europea reclamase una parte de China como zona exclusiva de influencia, cualquier país podría comerciar en esta zona. A pesar de que los Estados Unidos muy hábilmente lograron que los europeos firmaran este acuerdo,
la realidad es que en la práctica esto era muy difícil de ejercer. Así que cansados de que los europeos los excluyeran del comercio con China, los estadounidenses se dieron cuenta de que habían estado jugando mal el juego todo este tiempo, pues en lugar de jugar del bando de los europeos, tenían que haber estado jugando del lado de los solitarios chinos y así abrir lazos comerciales y diplomáticos con este país. La forma en la que los Estados Unidos se idearon en 1906 esta nueva diplomacia con China fue a través de apoyar al gigante asiático en contra de lo que fue su gran humillación, es decir, las dos guerras del opio en las cuales Gran Bretaña los obligó a legalizar esta droga. Así, al presentarse a China como su gran aliado político contra el opio, los Estados Unidos pretendían inclinar la balanza a su favor, pues para los chinos, el opio se había convertido en el símbolo de dominio extranjero. De esta forma, los norteamericanos empezaron toda una campaña internacional en contra del opio, pero sobre todo en contra del comercio de opio con China. Pero había un gran problema, y es que para esta época, ya muchas potencias europeas tenían grandes economías basadas en el consumo de opio en sus colonias, como los holandeses, o los franceses. Además de que los alemanes tenían una gigante industria farmacéutica sobre la producción de morfina y heroína, las cuales son creadas a base de opio. Así que al país norteamericano le fue muy difícil llegar a un acuerdo con las potencias europeas para restringir el comercio de esta sustancia. Pero tras años y años de esfuerzos, logró llegar a un acuerdo muy ambiguo y poco significativo en términos prácticos, el cual se conoce como el Acuerdo de La Haya de 1912, donde las potencias europeas se comprometen a restringir el comercio de opio, morfina, cocaína y heroína al plano medicinal y científico, además de disminuir la producción pero sin establecer una cantidad específica. Todas estas drogas eran de vital importancia en la medicina en aquel entonces y eran completamente legales. A pesar de que la adicción a estas sustancias ya se veía desde medio siglo atrás, no era común pensar que la prohibición fuera una solución, salvo por las facciones más conservadoras dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, estas facciones conservadoras, aunque ya ganaban fuerza, no estaban ni cerca de ser mayoría en este país, por lo cual Estados Unidos estaba quedando muy mal internacionalmente al intentar obligar a otros países a tener leyes contra las drogas pero sin ellos mismos tener ni una sola ley que restringiera las drogas de manera federal. Entonces fue allí cuando, presionados internacionalmente, los Estados Unidos, finalmente, crearon la Ley Harrison en 1914. Su primera ley que regulaba las drogas. En este mismo año, sin embargo, la Primera Guerra Mundial explota, y los Estados Unidos termina uniéndose al conflicto bélico ya para el final de la guerra. Esta guerra catapulta a los norteamericanos en la geopolítica mundial, quienes lideran la creación de un organismo internacional llamado la Liga de las Naciones en 1919, la cual se convertiría luego en la ONU. Esta Liga de las Naciones sería muy importante porque los tratados de La Haya de 1912 que restringían las drogas, ahora eran honrados en este nuevo organismo internacional que tenía poder mundial. Durante este mismo tiempo, las facciones conservadoras estadounidenses, ahora impulsadas de cierta forma por la nueva ley Harrison, empezaron a ganar terreno hasta que lograron prohibir también el alcohol dentro de los Estados Unidos un año más tarde, en 1920. Entre estas facciones conservadoras, estaban la organización de mujeres conocido como el Movimiento de la Templanza, además de otras famosas organizaciones como el Ku Klux Klan, quienes basaban sus ataques contra las drogas y el alcohol en conceptos puramente racistas. Incluso, la Primera Guerra Mundial y su nuevo odio hacia Alemania añadieron su cuota en la prohibición del alcohol, pues los alemanes eran famosos por sus cervezas. En otras palabras, consumir drogas y alcohol se empezó a considerar antiamericano durante la guerra, pues el opio se asociaba con los chinos. La morfina y heroína se asociaba con las farmacéuticas alemanas. La marihuana por su parte se relacionaba con los mexicanos.
Y la cocaína era temida si era consumida por negros, por lo que se conocía como el monstruo del negro cocainómano. Así que desde 1920 con el Volstead Act, el gobierno estadounidense creó una sola agencia especial para perseguir crímenes relacionados con alcohol y drogas, y así inició su prohibición total. Esta prohibición tuvo varias repercusiones. Por un lado nacieron las mafias como las conocemos hoy en día. El crimen y la corrupción aumentó significativamente debido a esto. Los impuestos que el alcohol y las drogas antes pagaban al gobierno, ahora lo pagaban las mafias a las agencias corruptas de la ley para poder operar. La violencia aumentó desenfrenadamente porque ahora las disputas no se podían llevar a una corte, lo cual solo dejaba disponible el camino de la violencia. El desbordamiento del crimen colapsó a las autoridades, y los crímenes comunes proliferaron durante este tiempo, pues a comparación de la mafia, el crimen común era de poca importancia. Paradójicamente, más leyes ocasionaron un ambiente de anarquía que se apoderó de todo Estados Unidos. Por otra parte, la prohibición causó que la adicción a las drogas de muchas personas empeorara dramáticamente su condición de vida, pues ahora el precio de los estupefacientes se había disparado por las nubes. Estas personas rápidamente se vieron en problemas económicos para poder costear su adicción, lo cual llevó a algunas personas a robar o a vender sus posesiones hasta quedar en la calle, e incluso eran encarcelados por consumir drogas. Esto creó un estigma social sobre los adictos que no existía antes de la prohibición, donde ahora las drogas se asociaban a la pobreza y al crimen. Por otra parte, el creciente tono de la prohibición fue creando también oportunidades de negocio poco éticas. En el caso de la coca y la cocaína, la empresa Coca-Cola logró que la prohibición jugara a su favor, pues a través de corruptos agentes del gobierno logró crear las excepciones a las leyes estadounidenses para ser ellos los únicos que pudieran hacer uso legal de las hojas de coca en aplicaciones no medicinales. Algo que más adelante llegaría a niveles globales. Durante la prohibición también aparecieron los primeros emprendedores de la droga mexicanos. De hecho, el origen del Cartel del Golfo se remonta a esta época. Y finalmente, otro de los efectos de la prohibición, irónicamente, fue el aumento del consumo de alcohol. Aunque probablemente este aumento se deba a factores meramente culturales y no tengan nada que ver con las leyes como tal, lo cierto es que durante la época prohibicionista, las mujeres pasaron de ser tradicionalmente abstemias, a ser bebedoras regularmente de alcohol y a frecuentar bares. Todo un cambio cultural. Desde los años 1800 hasta la década de los 20, grandes industrias se formaron alrededor de las drogas, las cuales tenían y aún siguen teniendo usos legítimos dentro de la medicina, quienes a pesar de que ya contaban con una débil reglamentación internacional desde 1912, eran comercializadas legalmente por empresas farmacéuticas. Tal era el caso de la morfina y heroína, las cuales eran comercializadas por Alemania, Italia, Países Bajos, Turquía y muchos otros países. Las hojas de coca y la pasta básica de cocaína por su parte eran comercializadas desde Perú, la isla de Java, y Taiwán, y las cuales eran refinadas a cocaína de grado medicinal por Estados Unidos, Países Bajos, y Alemania. Sin embargo, durante los 20 y los 30, los estadounidenses, quienes habían emergido como un nuevo poder geopolítico tras la Primera Guerra Mundial, siguieron presionando internacionalmente para poner ahora sí, topes de producción de drogas a las potencias europeas en medio de su frenesí prohibicionista interno, y tratando de perseguir intereses privados como la monopolización de la hoja de coca y la cocaína por el brazo cocalero de la Coca-Cola. Recordemos también que quienes se lucraban mayormente de las drogas eran las potencias europeas colonialistas, por lo que para Estados Unidos era muy fácil decirle a los demás que aquella práctica estaba mal. Cabe aclarar que la prohibición total que vivieron los Estados Unidos no fue replicado en otros países, por lo cual las drogas seguían teniendo un comercio mundial estable, y Estados Unidos siguió produciendo cocaína con fines medicinales en este tiempo. La prohibición se daba solo en el uso recreacional de las drogas.
Pero esta euforia ultraprohibicionista no duraría mucho tiempo al interior del país norteamericano, pues para finales de 1929 llegó una crisis económica de proporciones que el mundo no había visto jamás, y tras ver los negativos resultados de la prohibición y sin fuentes de ingreso para hacer frente a la crisis, los estadounidenses decidieron terminar la prohibición del alcohol para así recaudar impuestos mediante la venta legal en 1933. Para este tiempo ya los Estados Unidos habían formalizado en 1930 la institución que se dedicaba a perseguir los crímenes exclusivamente relacionados con drogas, ya aparte de la que perseguía el alcohol, la cual se llamó la FBN y la cual se convertiría luego en la DEA. A su mando estaba Harry Anslinger, quien por razones aún parcialmente desconocidas, inició una cruzada en contra de la marihuana. Muchos dicen que Anslinger estaba comprado por la empresa de fibra sintética DuPont, la creadora del nylon, ya que la marihuana servía para sacar fibra natural, la cual era una competencia directa para la fibra sintética. Otros dicen que fue debido a que el fin de la prohibición del alcohol asustó a Anslinger porque seguramente también iban a levantar la prohibición de las drogas, por lo cual era necesario crear un nuevo enemigo aterrador en la mente de los estadounidenses para así poder seguir en su recién ganado puesto. Lo que sí se sabe que es 100% cierto, es que Anslinger era notablemente racista, y usó a la xenofobia y al terrorismo de Estado para convencer al país de prohibir la marihuana en 1938. Anslinger también le otorgaría más adelante el total monopolio de la importación de las hojas de coca en Estados Unidos a la empresa Maywood Company, la cual era el brazo cocalero de la Coca-Cola. Monopolio que aún se conserva. Esta relación Coca-Cola y el director antinarcóticos de Estados Unidos Harry Anslinger fue clave para el posterior éxito mundial de esta empresa. Paradójicamente, solo un año posterior al fin de la prohibición, los Estados Unidos empezarían a comercializar otra droga que tomaría al mundo por sorpresa. Estamos hablando de las anfetaminas. Mismo año en el que el partido nazi apenas se acostumbraba al poder en Alemania, y quienes, fascinados por los efectos de este estimulante, decidieron experimentar con un primo de esta droga creada en Japón, las metanfetaminas. Lo que hoy en día se conoce en el bajo mundo como Crystal Meth. Estas drogas escaparon las regulaciones de la Haya y la Liga de las Naciones debido a su tardía aparición en el mundo, por lo cual se podían conseguir en cualquier farmacia sin ningún tipo de receta médica. Al igual que con las otras drogas cuando eran legales, no se percibía ningún problema de salud pública aterrador relacionado con su consumo. Estas drogas de hecho, jugaron un papel fundamental en la guerra relámpago de Adolfo Hitler en sus incursiones militares europeas, las cuales daban la impresión de que los soldados nazis fueran como superhumanos, con increíble fortaleza y capaces de marchar durante días enteros sin parar. Estas incursiones militares, sin embargo, finalmente llevaron a una nueva guerra mundial que cambiaría el mundo de las drogas para siempre. Resulta que a pesar de que la prohibición del alcohol fue levantada, la prohibición de las drogas siguió en pie en Estados Unidos dadas las implicaciones internacionales que los mismos Estados Unidos habían impuesto, además del nuevo estigma sobre el consumidor de drogas creado durante los 20. Esto obligó a las mafias que se dedicaban a comerciar alcohol, a migrar hacia el comercio de heroína durante los años 30 para poder sobrevivir. La cocaína ya había perdido gran popularidad debido a que las nuevas anfetaminas producían un efecto muy similar y eran legales. Así que las mafias no acabaron con el fin de la prohibición del alcohol, pues las drogas seguían ofreciendo un lucrativo mercado. Así que cuando las Fuerzas Armadas norteamericanas vieron cómo sus buques de guerra eran hundidos en propio suelo norteamericano por agentes alemanes a inicios de la guerra, el gobierno, sin saber qué hacer, decidió recurrir a las mafias italianas para que se encargaran de la seguridad nacional en lo que se conoce como la Operación Underworld. De esta forma, agentes de inteligencia de Estados Unidos pactaron con los líderes de la mafia italiana para brindarle seguridad a sus puertos a cambio de reducción de sentencias.
Adicional a esto, la mafia italiana suministró información y pie de fuerza en suelo italiano antes y durante la invasión norteamericana a la Italia de Mussolini, a cambio de que se les otorgara poder político a varios mafiosos tras el derrocamiento del dictador. Muchos mafiosos fueron efectivamente puestos en altos cargos locales a manos de los estadounidenses tras la derrota de Mussolini. De esta forma, el país norteamericano empezó a entender que las mafias creadas por la prohibición, eran una herramienta muy útil en sus operaciones clandestinas, pues al operar fuera de la ley, estas mafias eran perfectas para hacer el trabajo sucio que los Estados Unidos no podía hacer sin violar leyes internacionales. De esta forma, la prohibición y sus hermanos siameses, las mafias, probaron ser una poderosa arma militar de la cual los norteamericanos se empezaron a enamorar. Por otro lado, Coca-Cola, el símbolo del capitalismo norteamericano, operaba muy de cerca con el ejército estadounidense en esta guerra para poner en funcionamiento las destruidas plantas de producción en el viejo continente, no sin antes prohibirle a Perú comerciar sus hojas de coca y pasta básica de cocaína con sus enemigos de guerra que eran Alemania y Japón, lo cual le dio a Estados Unidos y a su empresa cocalera el monopolio de facto de esta materia prima en el hemisferio occidental. Cuando por fin esta guerra llegó a su final, Estados Unidos se encontraba con dominio militar de Perú, Java, y Taiwán. Es decir, las zonas en las cuales se cultivaba la coca y se producía la pasta básica de cocaína, además de dominar a Alemania y Japón quienes eran los productores de la cocaína de grado medicinal. De esta forma, Estados Unidos empieza a imponer una prohibición total de la cocaína en el mundo entero. Esta prohibición de la droga andina era una prohibición mucho más severa que la prohibición de otras drogas como la heroína y la morfina, pues a estas drogas se les seguían respetando sus mercados legítimos dentro de la medicina, lo cual no sucedió con la coca y la cocaína. A pesar de que la droga andina y su materia prima, la hoja de coca, son un gran insumo en operaciones quirúrgicas debido a sus características únicas como anestésico vasorestrictor, o como medicina para el mal de alturas respectivamente, la prohibición de estas sustancias obligó a la medicina a operar con sustitutos. Muy seguramente para proteger el monopolio de Coca-Cola sobre la planta sagrada suramericana. Terminada la guerra, el gobierno estadounidense cumplió su palabra, y el jefe de la mafia italiana, Lucky Luciano, fue enviado a Italia donde reanudó las operaciones del narcotráfico italoamericano, y en donde la Cuba de Batista era el gran lugar de paso en este trasiego. Con los Estados Unidos como líder indiscutible mundial del hemisferio occidental, la débil regulación de las drogas de 1912 fue tomando un tono mucho más agresivo mediante la nueva organización internacional llamada ONU, la cual reemplazaría a la Liga de las Naciones. Los Estados Unidos tenían una prohibición de facto sobre la coca y la cocaína a nivel mundial, la cual luego legalizarían a través de este organismo. Tal y como sucedió durante los 20 con el alcohol, la prohibición de la coca y la cocaína en Suramérica, ocasionó la aparición de mafias alrededor de esta droga por primera vez. Por otra parte, la prohibición y las conexiones del gobierno yanqui con el bajo mundo de las drogas alcanzaría niveles espeluznantes en los siguientes años, lo cual vamos a ver en los siguientes videos, y donde vamos a ver una vez más cómo la guerra contra el narcotráfico solo obedece a intereses geopolíticos y económicos. Hasta la próxima.